Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 25 de mayo de 2016. Muy buenos días también a los espectadores que a través de Periscope nos están viendo. Hoy contamos en el estudio con don Dalmacio Negro. Muy buenos días, don Dalmacio. Buenos días. También contamos con don Gabriel Albiac. Muy buenos días. Muy buenos días. Contamos también con la colaboración técnica de Elena y Juan Pardo. Hola, David. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Y por supuesto con don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio. ¿Qué tal, amigos? Hoy es un día que estamos muy contentos porque ya nos acompaña otra vez Gabriel, que está libre de la universidad, y es un día libre de compromisos que le impedían estar aquí antes. Y en un día maravilloso hoy porque hace un fresco vivificante, siendo verdaderamente ya una temperatura cálida. Pero hay los árboles, los álamos están predominando en el paisaje por el viento, justamente porque se mueven sobre los cipreses fijos. Y es agradable ver cómo sobre lo que permanece fijo está lo que cambia. Y eso también lo vamos a ver, qué es lo que permanece fijo en nosotros y qué es lo que cambia según las circunstancias y los vientos de la política. Hoy... ¿Me permites de todas Venga. formas que matice tu bucolismo Venga. optimista? Sí. Llegan los pólenes. Hombre, ¿tú tienes alergia? Sí. Entonces comprendo que me tienes que matar, porque yo siempre estoy alabando la primavera, que qué maravilla, qué maravilla. Para mí llega el peor mes del Lo año. peor. Yo te dejo gente así. Bien, hoy hay dos noticias que predominan sobre la información política en España y Europa. La primera, que vamos a comentarla muy rápidamente, porque carecemos de hechos concretos de los que estemos informados, que es las consecuencias de la elección última del presidente de la República Austriaca. Problema en Austria. Porque la diferencia es tan escasa, los 30.000 votos de diferencia que ha sacado en el voto por correo, siendo ya de por sí sospechoso en todos los países del mundo. El recuento de los votos por correo es justamente en estos votos por correo donde ha adquirido la ventaja el partido nacionalista austriaco, cuando estaba por delante antes de contar los votos por correo. De este asunto hablaremos en primer lugar, pero tenéis que perdonarnos que seamos breves, donde actuaremos más bien por intuiciones y principios generales y por la experiencia de nuestra edad y conocemos lo que sucede en los casos de empates técnicos. Y el segundo tema, que es importantísimo, y es que por primera vez en la Asamblea de Venezuela va a pedir cuentas a Pablo Iglesias para que informe si es cierto o no es cierto las noticias que han aparecido, entre otros, dentro de Venezuela, que el propio ministro de Hacienda, el que firmó la supuesta donación de 7 millones de dólares, o de euros, creo que de dólares, a Podemos, esto no consta oficialmente en la Asamblea. Y esta es la segunda noticia. Así que vamos a empezar por la primera y le doy la palabra para ello a nuestro maestro Dalmacio. No, de Venezuela no sé nada. No, hombre, no, de Austria. Empezamos con He Austria. dicho la primera parte Austria. Ya. A ver, Bueno, pues en Austria, al parecer, aparte de que los votos hayan sido por correo, lo que da triunfador a los verdes, que ya es decir que un partido de los verdes, cambio climático y todas esas cosas, llega al poder en una nación, pueden ocurrir cosas peores, más pintorescas. Pero aparte de eso, por ejemplo, antes de terminar el recuento de los votos emitidos, no de los de correo, ya la prensa empezaba a decir que estaban empatados. Y era mentira, porque según el voto oficial ganaba... sí, ganaba. Quizás soy un poco impreciso. Por el 51% estaba el FPE
y por el 48%. Si había una diferencia superior al 1%. Luego empezó a decir toda la prensa que no, que el 50%. No, no. Y luego finalmente esto, bueno, pues hay por ejemplo un periódico que se llama Monatriz Periódico de Viena, ¿sabes si es? de Linz, Ah, de Linz. de Linz, que según el periódico, en Linz ha votado el 498% de la gente. Y ahí, si alguien ha hecho trampas, no ha sido el FPE, habrán sido los otros. La socialdemocracia probablemente, o la democracia cristiana, que es lo mismo, a estos efectos. Incluso en Austria se ha volcado la Unión Europea, directo e indirectamente, todo el mundo para evitar que salieran de la escena el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialdemócrata. Y hasta el punto que un obispo, que ya es decir, porque la Iglesia es la responsable de muchas cosas por su silencio en toda Europa, un obispo ha tenido el valor de decir que el FPE es un partido como los demás, que ni es de extrema derecha ni nada, bueno, de extrema derecha no sé si lo dice, pero que ni es fascista, ni es comunista, ni nazi, ni nada de eso, sino que es un partido más bien liberal, de tendencia nacional, y que tiene que decir sus cosas, y eso es todo. Y la situación en Austria está pendiente, por lo que yo he leído, está pendiente toda Europa de lo que pase ahí. Porque si es verdad que se descubre la falsificación, Fraude. el fraude, y si es verdad que habría ganado el FPE, entonces toda Europa podría tener conmoción, sobre todo Alemania, donde la alternativa für Deutschland está creciendo continuamente. Y es posible que eso tuviera repercusión inmediata en Alemania por razones obvias, y luego quizá en otros sitios. Es decir, señalaría el final del contubernio, que es lo mismo, no hay diferencia entre la socialdemocracia y la democracia cristiana. Eso es todo lo que tengo que decir, no sé mucho más. Sí, no, Don Antonio, perdone, don Dalmacio, nos han dicho nuestros espectadores en Periscope si pueden hablar un poquito más alto. Ah, a Dalmacio le cuesta trabajo. ¿han oído algo o no? Sí, pero lo oyen un poco bajo. Si pueden hablar Bueno, un pues poco ahora más hablaré alto. más alto, sí, un poco así. Claro, en la postura. No, yo ya he terminado, repito. Ah, bien. No, repita. Yo no tengo más que decir porque no sé más que eso. Bien. Entonces usted me alguna prensa alemana, ¿no? No, lo único que podemos añadir es la experiencia de lo que ha pasado en todo el mundo, que cuando hay situaciones de empate aproximado, porque nunca hay un empate verdadero, eso sería un milagro. Salvo en la CUP. Salvo en la Salvo en CUP, la CUP, que además es a es repetición. que, es que yo iba a hablar de eso, que sí, es que el colmo que fuera de repetición y que fuera un empate de verdad, Sí, sí. así, contando 1-1, empate. Es único en la historia. Sí, yo creo que no hay otro. Bueno, lo que sí sé es, que viene al caso, es que todo aquello que los intelectuales y los periodistas y comentaristas de la política europea no comprenden, lo llaman o populismo o extrema derecha. Todos los fenómenos que no ¿Me encajan. permite una Sí. interrupción? Acaba de editar Ariel, no sé si es del año 2015, un libro estupendo al que le interesa el populismo, de Chantal del Sol, que se titula, Ariel, sí es Ariel. Ariel. Sí, Sí, es que estaba editorial. buscando. Que se titula Populismo, y luego ya no recuerdo el título. Defiende el populismo haciendo ver que ni tiene que ver nada con el nacionalsocialismo, ni tiene que ver nada con el comunismo, ni tiene que ver nada con nada de eso. Que eso pertenece al pasado, sino que es una protesta justificada frente a las oligarquías. Yo puedo añadir algo. Existen. El libro es estupendo, el que le interesa el populismo. Puedo añadir algo. lo La recomiendo. primera vez que se emplea con pretensiones no científicas, pero pretensiones intelectuales, la palabra populismo es en Francia, a propósito del general Boulanger. Ahí es la primera vez que aparece en la terminología política el concepto de populismo. Como es tan anterior, figurado así anterior, que es del siglo XIX, de finales del XIX,
anterior, no hay fenómenos parecidos que se le puedan comparar. Luego, el puyadismo, que lo conoce Gabriel, porque ya él es nuestra, soy mayor que él, pero él que participó vivió en Francia en los momentos del mayo, ya conoce muy bien lo que es el puyadismo, que ese sí era populismo, porque había una tradición de Boulanger que era anterior a la división en clases sociales. Pero es verdad que con Boulanger existían ya el Partido Socialista, sí, el Partido Socialista, porque es anterior a la escisión comunista, pero se la llamó populismo. Y en Francia triunfó el término. Y ha servido, yo recuerdo muy bien en los grandes artículos que escribió el primer Bembry, el primer director de Le Monde, que distinguía todavía entre populismo y la demagogia inherente a los partidos de izquierda, y yo recuerdo artículos muy precisos sobre ese tema. Pero hoy no, hoy es distinto. Hoy es que el fracaso de la democracia cristiana y de la socialdemocracia alemana, pero que es el Partido Socialista, que se llama socialdemocracia en Alemania, como se llamó El marxismo de la sal. Ferdinand. No era marxista, tenía sus ideas Sí, propias, bien. pero partía de Marx. Sí, pues bien. Exacto, y que por lo demás produce un curioso rebote en el final del 19 en Rusia. Realmente Que es lo que decía yo, lo de Rusia. El Claro, gran impulso Kerensky- del populismo. No. El gran impulso No, pero el populismo del- en Rusia del anterior, populismo, ¿eh? pues es lo que te estoy diciendo, No. final del 19. El gran impulso del populismo en Rusia es el de los Narodniki, señor. frente a los cuales precisamente elabora Lenin algunas de sus tesis Tesis más radicales. muy Y hay una conocida. cuestión que no se debe perder nunca de vista. Lenin muere como consecuencia de un atentado realizado por una militante Narodniki. ¿Quién dice que muere? Lenin muere como consecuencia de las heridas recibidas en un atentado llevado a cabo por una Narodniki, Vera Zasulich. Pero fue un ataque, tuvo la apoplejía. No, pero eso fue la consecuencia final. Lenin queda fuera de juego a raíz de los tiros que le pega Sí. una militante Bueno, Narodniki y llamada así- Vera Zasulich. Y es imposible hablar de populismo sin recordar inmediatamente y antes que nadie a Dostoyevsky. Porque quien de verdad escribe... Es que los Narodniki vienen de esa tradición, precisamente. Claro. Es que el populismo no es más que una reacción cuando no se ve salida. Es una reacción Y cuando, sentimental. cuando no hay ideologías Lo mismo preponderantes. del Es una No, reacción sentimental, abiertamente sentimental. Sentimental, pero que no encuentra líder. Que es lo que le pasó a Porque no hay Berenguer. idea, no tiene una idea de Que no encuentra referencia. líder. Es lo que le pasó al general Berenguer, el populismo. El líder era él. Podía haber Sí. conciliado de cierta manera las dos Francias, Sí. pero no tenía capacidad. Era un general, pero nada más No, guapo nada y más. no sé qué más Exactamente. cosas, pero no tenía No, capacidad lo de que quiero líder. decir es que cuando ¿Qué es se- lo que le pasa, por ejemplo, aquí a Podemos? Porque gran parte del voto que tiene es voto de populista, de se reacción, protesta. pero no tiene cabezas. Bueno, Porque Claro, lo verdaderamente tiene hilarante en cabezas. el caso de Podemos es que por un lado tratan de recuperar una retórica de tradición leninista, pero sin embargo para defender las tesis más brutalmente antileninistas que quepan pensar, porque Es lo contrario de Lenin. todo el modelo Lenin que está sentado, que está explicitado de modo clarísimo en quiénes son los amigos del pueblo, es precisamente el rechazo del modelo populista. Al revés. Que no sabe por dónde anda. No sabe por se dónde acabó. anda, Pero eso es lo que es ocurre. tan- Los que votan ahí es que no tienen cabeza, no tienen líderes. tan No, arraigar- tiene simplemente una especie de encabronamiento abstracto, perfectamente justificable, pero con el encabronamiento abstracto Completamente. no se va a ninguna parte. Que podía salir de ahí un partido como el FPE, por ejemplo, de Austria, pero no puede salir porque es que aquí se ha hecho una cosa. La monarquía, para afirmarse, ha instalado la izquierda más estúpida que hay en Europa. Izquierda de boquilla. Y entonces lo que aparece por aquí, la reacción, porque como todo es izquierda, sea el Partido Popular, sea cualquiera sea, la única reacción aparece por la izquierda, estatismo. Sí, estatalismo, Nada estatalismo. más. Pero tú fíjate la gracia para quienes tenemos ya una cierta edad de encontrarse con que ahora sujetos que pretenden presentarse como una respuesta de izquierda radical se proclaman discípulos del peronismo. Del peronismo. Sí, sí. Es decir, Bueno, eso es lógico, de la forma más necia Bueno, pero eso de
los fascismos en su versión latinoamericana. Pero es que eso también es lógico porque el propio Papa es marxista, digo peronista, y a lo mejor son católicos. O sea, eso tiene una coherencia. No, incluso el teórico que tuvo, yo no lo conozco. El teórico es la clau, el teórico ese. es la clau, que es el teórico, Yo no lo he leído, que eso sí. es el teórico de la izquierda peronista y que funciona sobre el principio de afirmar que lo que arrastra la movilización política no son los conflictos de clase, sino las adhesiones sentimentales. Muy bien, pero está apoyando un sindicalismo que no existe en España. Bueno, un sindicalismo que es una mafia, todo hay que decirlo. Mafia, pero era Perón, sin el sindicalismo de Eva Duarte y la demagogia, eso era inconcebible. Sí, Y por eso lo no demás- lo tiene, por Pablo lo Iglesias demás- no lo tiene. Por lo demás, modelo sindical calcado Muy italiano. del italiano y naturalmente igualmente calcado del modelo del vertical español. Pero es que viene de Italia. Claro que viene de Italia. Ambos son calcos del modelo italiano. Es corporativismo. Exacto. El corporativismo no es exactamente igual. No es cuidado. igual, pero es una derivación del Porque el corporativismo de Dollfuss y Portugal no son antecedentes para... ni el de Mussolini, que tal como lo planteaba. Lo que pasa es que el corporativismo Eso. es que es inviable. Claro, Ese es el problema. antiguo, porque es medieval, es antiguo, Es no inviable. es moderno. Son los gremios, es una cosa ahí. Coincide con el distributismo inglés, en parte. Pero es que es inviable. No, el corporativismo. inglés tiene otra cosa por los trusts, perdón, por los sindicatos ingleses. Es que tienen una tradición que no tiene nada que ver con la europea. Entonces, por eso no se puede comparar con Porque esto. viene de la Edad Media también. También. Claro, Pero son incomparables. porque es más fiel a la tradición medieval. Los trades de En cambio, unión. aquí se trata de introducir una tradición medieval cuando esa ha sido cortada por el Estado. Sí. La Revolución Francesa, pero es que en Inglaterra no produjo ese efecto. No. Por esa razón, allí la trades de unión tiene una concepción de la lucha y de la defensa del obrera completamente diferente del continente. En fin, Tal cual acabaron pareciéndose y por eso Hemos- la Thatcher tuvo que llegar. hemos empezado hablando de Austria y vamos a volver a Austria. Es verdad Ahí que apareció el corporativismo, por cierto. en Austria, En Austria naturalmente. fue el corporativismo. Bueno, No, lo copió de Italia. sí, Y porque también estaba en Francia y porque era Dollfuss y todos estos eran católicos. exactamente, era fue católica, católico. y porque La además influencia fue Roma. era la doctrina católica, el Sin duda. corporativismo, que pensaban que tal y cual, bueno, era un Sí. mal cálculo, pero pensaban, y además lo implantó frente al nacionalsocialismo, para hacer frente al nacionalsocialismo. Bueno, con otros antecedentes. porque en Viene Roma- antes, pero Dollfuss en 1933, me parece que fue él se hizo con el poder, dio el golpe de Estado, se hizo con el poder, me parece que en el 32. Y en el 33, lo que pasa es que duró pues, 2 años o año y pico, porque la asesinaron los nazis. Pero, y además había allí buenos teóricos como Otmar Spann, Spans, claro. que era un gran teórico del corporativismo, que yo creo que es inviable completamente, que es una utopía, entra dentro de la utopía. Porque Además, todos ellos derivan de la tesis orgánica del Estado de Otto Gierke. Claro, Todo, el maestro es Otto Gierke. claro, y además con Y de ahí viene Estado, todo. el Estado no puede La ser teoría orgánica. Claro, y el Estado no puede ser corporativo porque las corporaciones en el Estado son poderes intermediarios. Y los poderes intermediarios son incompatibles con el Estado, con la soberanía. Y es completamente incompatible el corporativismo. Pero bueno, era una idea que estaba vigente ahí, que se oponía al nacionalsocialismo y a todo eso, como por ejemplo Mussolini, cosa que se pasa por alto. Mussolini le obligaron Francia e Inglaterra a echarse en brazos de Hitler. Se pasa por alto que cuando Hitler quiso anexionarse, primero de la anexión de Austria, Sí, entonces Mussolini le colocó en el Brennero, el fue ejército Trieste, italiano, claro. que todavía no tenía El Hitler tema de ejército, Trieste. y Hitler tuvo que recular. Y Hitler nunca tuvo la simpatía a Mussolini, hay textos. No, sí, eso sí se sabe. Era más bien, no, Hitler no, quiero decir, Mussolini, no me acuerdo si lo he dicho bien, nunca tuvo simpatía a Hitler. Era mutuo, no eran simpáticos. Era Hitler el que tenía simpatía a Mussolini.
pero no era correspondido por... Y a Hitler, porque Francia e Inglaterra estaban disgustados por el imperialismo Quien italiano. parece que no le dio mucha simpatía a Hitler fue a Franco, en Hendaya. No, nada, no era recíproca. Es que además Hitler era otro tipo y Mussolini tenía sentido del humor. Le dijo a Franco, precisamente en Bordighera, le dijo a Franco que hay que reconocer que hay dos cosas con las que no sabía qué hacer, que son la iglesia y las modas de las mujeres. ¿Quién dijo eso? Mussolini se lo dijo a Eso es Franco. Mussolini. Claro, igual que le dijo al periódico aquel muy conocido, que la lucha Pues no era muy elegante la Clara Petacci. Bueno, No, que demuestra que es verdad que no conocía. eso, igual que le dijo, que le preguntó si le resultaba, era un italiano, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, le dijo que le sería muy difícil gobernar Italia, y dice, gobernar Italia imposible, si son italianos. O sea, ¿Recuerdas la anécdota que cuenta Ezra Pound, cuando Pound, que era un gran admirador de Mussolini, le lleva sus libros de poemas, y Mussolini le dice, questo è divertente. ¿Tú te imaginas al pobre Pound? Questo è divertente. Era completamente distinto de Hitler, ¿no? Pero terminó pues, siendo un payaso, una caricatura. No, porque lo obligaron por eso, porque Inglaterra le dejaron frente a Alemania y era el que se oponía a la expansión alemana, aparte de por intereses italianos también. Hombre, un componente histriónico siempre tuvo. Sí, era un condotiero. Sí, exacto. No era tanto un dictador de los de la elija Leví, de la Era un duche. de tiranía, era un duce, un condotiero, un conductor. Volvemos a Austria para no apartarnos del tema. Retornemos. Creo Don Dalmacio nos aclara la que situación. vamos a esperar, No. estar atentos. Y yo no sé más que lo que he dicho. No, estar Oye, pues ya atentos. sabes más que yo. Bueno, y si hablaba de otra cosa, tú sabes más. Bueno, que hubo yo. el anterior, que falló. Y falló en la elección, que era Hofner, como recuerda el anterior, que fue nacionalista y que estuvo a punto. Toda la prensa europea estaba preocupada de él. El anterior presidente. Que murió en sí, Naciente. El El que murió en Naciente. sí, Bueno, es un accidente sospechoso. Sí, pero vamos. sí, pero era el jefe de... Ese sí que era nacionalista de verdad. Y era mucho más, y era minoritario. Además, No, yo le he conocido que coincidí con él, vamos, dijeron que y no me acuerdo del nombre. Yo creí que era una Hofner, cosa no. en- Hofner. Sí. No era Hofner. Sí, he conocido y a su hija le he conocido. H-O-F, creo que era Hofner. Bueno, ese sí fue claramente nacionalista. Este no, yo no lo veo. Yo leo las declaraciones y no veo que sea nacionalista. Veo que es de derecha, evidentemente, que es conservador también, que es antisocialdemócrata por encima de todo. Es retóricamente mucho más comedido que el otro. Sí. Eso no es retórico. De todas formas, yo hay algo que no conozco bien y que probablemente Dalmacio nos pueda aclarar más, que es la función de la presidencia en Austria, que me da la impresión de que no tiene No es un régimen no, presidencialista. facultades ejecutivas. Es que no es régimen Bueno, esta es presidencialista. otra cosa que me olvidé de contar, que es lo que he sacado de ahí, que es que el nuevo presidente de los Verdes, porque tiene la facultad del presidente de elegir el canciller, es la única facultad que tiene realmente. Sí, que Portugal se parece en algo a eso, sí. Y ha dicho que de ninguna manera va a elegir a alguno al del FP. A los verdes. No, es el de los Verdes el que lo ha dicho. Que no va a elegir a Al ninguno. otro que de ninguna manera lo elegirá, aunque tenga la mayoría que tenga. Porque hay elecciones ahora otra vez regionales. Claro, lo que pasa es que eso, de otro tipo. en el caso que se produzca, produciría un conflicto entre presidencia y ejecutivo, lo cual llevaría a hacer elecciones anticipadas, me imagino. Sí, pero normalmente los presidentes, fueran socialdemócratas, fueran cristianodemócratas, elegían presidente en la mayoría. Efectivamente. Y este lo rompe. Pues eso es lo que se hace siempre. Acuérdate que con Mitterrand pasó dos veces la cohabitación. Lo que produjo fue naturalmente que Mitterrand en dos ocasiones tuviese que nombrar primer ministro de la derecha. De la derecha. Sí. Pero pues este lo rompe. Ha dicho que lo rompe. El de los En el Verdes. 88 y en el 93. Si no Dos veces, sí. recuerdo mal. Entonces ha dicho que Bien, no, yo creo de que ninguna podemos- manera, lo cual puede crear un conflicto muy serio. Sí,
Sí, un Estamos a la conflicto que yo espera. creo que llevaría a elecciones anticipadas, pero no parece que tenga otra salida. Bueno, veremos. Sabéis mi preocupación siempre de no salirme de los hechos. Vamos a esperar a ver si tenemos mejores conocimientos y volveremos a tratar del tema de Austria, cuando tengamos más conocimientos de hechos. Bien, podemos hacer un pequeño descanso, no receso. Eso que lo Hay hagan, ¿no? preguntas de los oyentes si queréis. Pues venga, antes del descanso. Muy Venga, bien. vamos, es verdad. Pues Y yo quería que era después, sí, venga, pregunta. sí, Vicente Ferrer pregunta al doctor Albiac, ¿una moral cívica en sociedad civil, política y económica aquí es posible y cómo? Una moral cívica aquí es posible. Sí, En España, En España, Sí. yo tengo la impresión de que... la moral oína de lo imposible. Yo tengo la Bueno, impresión de que ¿cómo decir? La construcción de la conciencia ciudadana en España es tan endeble, que no hay. que hablar de moral cívica es Imposible, hoy no. pues, expresar un deseo, pero nada más. Y aquí va la moral No, pero yo no pública. veo en la pregunta deseo. Veo al contrario. Lo que veo es que está deseando encontrar confirmaciones de personas que él considera pensadores, como tú, y pregunta, ¿es posible esto? Porque él mismo, la pregunta implica En que no cree en en eso. España actual parece francamente inviable. Y a mí me parece imposible. Pues la mayor preocupación del sistema ha sido destruir el étos de la nación. Exacto. Claro, si Exacto. no hay, Exacto. no hay posibilidad alguna. Si no existe la sociedad civil, es que no hay. Que lo han destruido. No hay ciudadanía. El Estado español es el más totalitario de toda Europa, que todos son totalitarios. Sí, No son totalitarios a lo bruto. yo no entendiendo por totalitario que abarca un No, es- espectro de... Que construye las conciencias. que construye lo civil, que que ocupa no toda hay la civil. sociedad, que ocupa todo. Exacto. Es el totalitario. Ocupa todo, es totalitario. Lo que sí. pasa es que no es a lo bruto con la violencia, sino con la seducción, la persuasión, la propaganda, De el acuerdo. miedo también. Yo detrás. creo que en eso los tres estamos de acuerdo. bien, Otra pregunta. otra pregunta. ¿Creen que la constante mención a Dios en la política y la justicia de Estados Unidos es algo a superar? ¿A quién le hacen la pregunta? No lo sé. A Dalmacio, hombre. Ah, cualquiera A ti. de los Si es tres. Dios, a Dalmacio. Hombre, tú tienes que tirar trato directo con Dios, yo no. No, yo tampoco. Tú sí, tú eres creyente. Esa referencia es una referencia a la cultura y la civilización occidental. Y porque la civilización occidental depende de Atenas, de Atenas, Roma y Jerusalén. Y sobre todo lo que pasa es que ha prevalecido la tradición, hoy en día, prevalece la tradición de la polis, de Atenas, sobre la tradición romano-cristiana, De las cívitas. sobre la tradición de las cívitas, que es eso de que en Atenas Sí. los ciudadanos pertenecen a la polis, es una concepción arcaica, Sí. paganizante, Sí. mientras que en Roma los ciudadanos, los quibes, Son con, los dueños, los propietarios que son conciudadanos. de la OSI, son conciudadanos, Entémoslo, y en por eso la Atenas no. importancia del derecho. Y Sí, luego el cristianismo, pero esos permanecen en el plano de la conciencia, eso lo explica muy bien Lorato, sí. en el plano de la conciencia. Y luego aparece con el cristianismo, se descubre, no es que sea una invención, No. existe siempre la conciencia. Con lo cual aparece la idea de historia. Bueno, pero además. es que el latín es muy difícil porque el latín es conciencia, lleva la S siempre. Ya, bueno, lo El que latín quiero no es- se distingue. pero es distinto, el logos famoso. Nosotros sí, hemos heredado ya la diferencia entre la conciencia moral y la conciencia intelectual. Que, Pero eso es una que conquista nuestra. conceptualmente es muy difícil de Dificilísimo. Salvo en Probablemente, España. probablemente Porque es, más este un segundo apaño, grado. es más un apaño lingüístico No, que no, y una distinción confort conceptual. y un Salvo confort en mental. español y en alemán. Bewusstsein, En alemán es Bewusstsein, la Bewusstsein. conciencia, ser consciente de. sí, conocer Y Gewissen es la Gewissen, conciencia moral, del no bien y del conciencia, conciencia moral. del bien y Y del en mal. español distinguimos conciencia y conciencia. Pero de Porque las lenguas algunos- latinas es la única, ¿eh? No hay Sí. ninguna otra lengua latina que de observe. las lenguas No, latinas el es francés igual que No, nosotros, ni en pero dice, italiano, claro, ni en y italiano. En italiano es igual, vamos, Es exclusivamente de en España. inglés, en todas.
No, el inglés, el que no gustaría utiliza saber más que con S Me siempre. gustaría saber si en eslavo también se mantiene ahí la distinción. ¿O no? No lo Pero he visto yo en la tradición iraní de la lengua de la digo etimología, eslavo, no lo he eslavo, visto. digo eslavo. Es que viene de, por eso, al ser eslavo, Ah, bueno, que viene, sí. eso es. Y yo no, tanto lo he estudiado y no recuerdo haber encontrado en eslavo la voz consciente y conciencia. No lo recuerdo, pero porque no lo he estudiado, no lo he buscado. En los demás sitios sí. Mi eslavo lo tengo muy abandonado últimamente. No, ahora yo también, pero lo estudié mucho tiempo, porque de las dos ramas del lenguaje indoeuropeo, el que más ha influido en lo eslavo fue el iraní, no el indo, sino sabéis que retuvo mucho tiempo la inmigración indoeuropea, penetró primero en Irán y allí estuvo pues 1000 de años. Y de ahí que nuestro lenguaje, el que tenemos, está más cercano del iraní, del irano indoeuropeo, que del indoeuropeo. Y eso yo sí he dedicado mucho tiempo de vida a conocer el origen del lenguaje porque es que me apasiona, porque es que yo creo que está en el origen del pensamiento del lenguaje. Y ese es el tema. En fin, otra pregunta. Sí. ¿Conoce don Antonio los códigos legales mesopotámicos como el código de Hammurabi? Naturalmente que los conozco, pero es imposible que un jurista no conozca los antecedentes del derecho, incluido el Código de Hammurabi, pero poca utilidad tiene recordarlo, como no sea por carácter. No, pero decía ojo por ojo y algo así, ¿no? No, No era el ojo por ojo. el diente por diente, no, eso es israelita. El ojo por ojo y diente por diente es Ese era hebreo. romano, sí. Hebreo. Pero sí que conviene recordar Por eso, sí. que con que el código Hammurabi tiene algo muy parecido, conviene recordar, y al que hace la pregunta, que la ley del talión es un avance colosal, un progreso enorme sobre la concepción del derecho penal de los antiguos. Porque antes de la ley del talión era horrible. El derecho punitivo, el que cometía un individuo de una tribu que cometía un delito contra un miembro de otra tribu, el derecho penal acordado por ella es que era la exterminación de 10 veces más uno, que además de ahí viene el origen del diezmo y primicia contrario, que fue al principio penal y que heredaron los alemanes cuando en los atentados los franceses o otros resistentes no confesaban quién era el culpable, eliminaban a 10. Eso también tiene una tradición antiquísima, anterior a la ley del talión. Por eso de donde deducimos que los bichos humanos son unos predadores verdaderamente admirables. de verdad, fíjate. Bueno, pues la ley del talión fue por eso un progreso enorme. Solo uno por uno. Digo, uno por uno, lo que tú me haces te hago yo. Valencia. Pero no, en fin. Otra pregunta. Sí. ¿Qué opinan del geoísmo? Ismo. Geografía. Sí, geo de Tierra. geografía. Es una palabra que he geoísmo. visto por ahí, pero Yo no la he visto nunca. Primera noticia. debe ser el culto a la Pachamama. o algo. No, esto debe ser la cultura que traen. Sería la geolatría. No, yo creo que eso es la cultura que traen los que inventan palabras suramericanos como empoderar. Debe ser ahí, geoísmo. Debe ser un empoderamiento de la tierra. Yo no sé lo que es. Hombre, debía ser el atleta mitológico que Hércules lo venció porque le aprendió a que separara los pies de la tierra que era geo. Es que en Hispanoamérica ocurre una cosa muy interesante, que allí se sigue estudiando latín y griego, cosa que en Así, Europa hombre, ya con casi desapareció. una tradición de la independencia, donde casi hablaban en griego. Fíjate, Habrían casi en la vida corriente Tú fíjate, doméstica. Dalmacio, lo que ha sido la Complutense en clásicas, probablemente La mejor de todas, el mejor, está considerada en un el momento mejor determinado. departamento de Europa. Igual que semíticas, estamos bien ¿Quién en considerados. clásica? Clásicas, Clásicas. prácticamente ha quedado. Ya ha desaparecido. La han arruinado, ¿no? Se han jubilado ya prácticamente los últimos. Qué crimen, ¿eh? Sí, yo Sí, no- es que no saben qué es el origen del pensamiento, es que no lo comentaba saben. hace poco con uno de los últimos jubilados. Pero ¿cómo se puede pensar sin ¿Quién conocer queda? el lenguaje? Pues mira, Yo me no, pregunto. pues Es que la universidad está me arrasada. habían pedido a algún amigo que le informase sobre quién quedaba y lo que me informaste Nada. es ya nada. Nos hemos jubilado ya todos. Y hubo una buena Una tradición. versión lógico. La mejor. En España hubo una la buena mejor, la tradición, mejor. ¿eh?
Es que Clásica en España- será un departamento modélico. Es que fijaros que en España, de Atenas, Roma y Jerusalén, la política ha intentado arrasar las tres. O intenta arrasar las tres. Atenas, Roma y Jerusalén. Cero. Para presentar un país joven, no sé qué. Sin No, corrupción. no, es sacrificar todo a la técnica, a la colocación, al empleo, acuerdas? a la modernidad. Bueno, sí, a la ¿Te técnica. acuerdas, Dalmacio, de Pero lo ideología. de lo de Solís en el Parlamento? Lo de Diciendo que Franco. más Franco. gimnasia y menos latín. Y entonces, El de Franco, pues Muñoz Alonso. eso fue genial. Fue Muñoz Alonso que interviene. el de Murcia. Solís acaba de decir lo de que para qué servía el latín. Y entonces Que era de interviene Carlos, Muñoz que- Alonso. Muñoz Alonso, que era Pues catedrático pues de mire filosofía en usted, Murcia. Mire usted, señor Solís, sirve para que nosotros a usted le digamos que es egabrense y no otra cosa. Qué bueno, porque era de Cabra. Que no- digo para que no oigan. Claro. Había nacido Solís en Cabra. Bueno, Solís fue, tengo que decirlo, Dígalo. de los dos acuerdos en Consejo de Ministros para asesinarme, el primero fue propuesto por Solís. Un hombre de principios. Y aunque quien me avisó para salvarme la vida fue Oriol, Antonio María Oriol, ministro de Justicia, vino a mi casa a las 12:30 de la noche, de paso a la suya, o no sé, yo vivía en Cristo Rey, ¿quién me lo dijo? Y yo le pregunté, ¿quién? Franco lo yo, y me dice, he jurado no decir nada, no puedo decir nada, que te vayas, que te matan, que te asesinan. Y fue Solís. El segundo ya no sé, fui avisado por el Opus Dei, Faustino García Moncosa, lo dijo Antonio Fontán, y Antonio Fontán vino a decírmelo y trayendo dinero para que me fuera rápidamente. Pero el primero fue Solís, que fue el que tuvo la iniciativa de asesinarme. Que Solís tenía grandes negocios en Marruecos y fue uno de los que, por lo visto, favorecieron el abandono del Sáhara por sus negocios con Marruecos, según dice. La sonrisa del régimen. La sonrisa. Parecía un dentrífico, ¿no? Algo así. Muy bien, otra pregunta. O otro comentario, lo que queráis. Bien. Aquí estamos entre amigos. Dice Dani Rubio, ¿qué les parece la idea de tener un reportero? A ver un segundo, que esta no era una pregunta. Sí. Lo leo yo, si no. Sí. ¿Qué opinan sobre la abstención en Chile de aumento de abstención de un 14% al 57% de 2010 a 2015 En Chile aumentó la extensión, a un 57% desde el 14%? pero si no sé la fecha. De 2010 a Porque es que 2015. Vicente, que antes ha hecho una pregunta, ha mandado un artículo, yo no sé, no le he preguntado, me lo dirá si lo ha mandado ya, sobre lo que sucedió en Guatemala cuando hubo una abstención del 82% y cayó el gobierno. Pero yo no sé la abstención de Chile a qué se refiere, porque si no me dice la época, Sí, entre 2010 y 2015. Dice. pero es que es una época tan... de que era en el 2010, 2010. era 14, Sí. y no lo conozco, el tema. ¿Pero vosotros lo conocéis alguno? No, No, yo tampoco. debe ser Yo porque- tiendo a admirar a las poblaciones que se abstienen, ¿eh? O sea, que son... Hombre, es evidente. Teniendo en cuenta, Es nuestro tema. que Chile probablemente sea uno de los países más cultos de Latinoamérica, me parece un signo de salud. Durante mucho tiempo Me fueron parece un más. signo de salud mental. Durante mucho tiempo Argentina y Chile fueron los más cultos. No, y siguen siendo. Y sí, ¿no? Pero en Argentina había un Aunque núcleo Perú- superior. Perú lo que pasa es que es más minoritario, Sí. Perú tiene un nivel muy bueno. Pero tuvo siempre unas élites muy... Pero sí, muy Porque formadas. también conservó el cualificados. idioma, el español, donde más conservó su pureza fue en Perú. En Perú, Venezuela, Ecuador Y Ecuador. y Bolivia. Y Ecuador. Pero el primero era Perú. En fin, otra pregunta. Otra pregunta. No, ¿Cómo porque yo no puedo contestarle. Yo creo que es por Bachelet, que está la gente empezando a estarse de Bachelet. Que la pregunta, que a lo mejor es un chileno Sí, quien no sí. la hace. Puede ser que Yo sea no un sé quién chileno. es, ¿no? Ten en cuenta que nos hacen preguntas de todo el mundo. Sí. Ya, pero yo creo que es por esa razón. Puede porque ser. yo- Bueno, este es Daniel Vázquez Barrón. Dice, ¿cómo se relaciona el liberalismo y el estatalismo en el krausismo? Uy,
Eso sí que es una pregunta muy difícil, porque No, el krausismo, ¿quieres empezarlo tú? No, Venga. no, no, no. Venga, sí. No, el krausismo no es estatista en principio. Lo que Claro, pasa es que- lo que inventan es la democracia orgánica. Bueno, pero es que como en España la escuela, la ampliación de estudios de Sáenz del Río trae aquí el krausismo que influye en Giner de los Ríos, y cuya existencia en su país de origen es cero. Pero nadie sabe quién es. totalmente, está cero. Eso fue Sáenz del Río. Ya, pero que es fantástico. Que es que se trajo a un pensador absolutamente desconocido en Alemania y que hasta el día de hoy solo existe en España. Pues a lo mejor porque era desconocido lo trajo. Sáenz del Río. Para que se viera que él sabía. Era Pero ampliación de estudios, la eso Junta de hay un Ampliación de libro, Estudios. hay un libro que está muy bien de Vicente de la Mora, Cacho. de Vicente de la Mora, Vicente Cacho. de Fernández de la Mora, los orígenes, no me acuerdo exactamente, intelectuales de la democracia orgánica. Era otro- Bueno, el krausismo hay organicismo, Sí, claro. pero que luego está Madariaga, hombre, claro. jerarquía lo que hablaba el régimen franquista de la democracia orgánica, Algo también está ahí. tomado de ahí, que además tuvieron conversaciones Franco y él, y además Madariaga se enfadó mucho cuando nombró Franco embajador, por razones obvias, por otra parte, creo yo, desde el punto de vista político, al duque de Alba en Londres en vez de nombrarle a él. Y entonces por eso el giro de Madariaga. Sí, pero existe un libro en España durante el franquismo bastante serio de Vicente Cacho, Sí, que hizo un estudio muy, para mí el más completo, de la Junta, pero fue de la y de la fundación de, Ortega. no, de la de Giner de los Ríos, la escuela de la libre de la libre enseñanza, Más reciente, y está muy bien extenso y bien hecho. más reciente es muy interesante el libro de José María Marco sobre, sobre, Lo mismo sobre tema. los orígenes de la existencia libre. Y ahí es donde fue el krausismo decisivo. Hasta el punto que a Giner le decían krausista, como si fuera un sistema, si no es un sistema. Si no hay nada. En fin, yo creo que eso sí Es un está. hegelianismo barato. Pero Exactamente, es barato, lo que de yo iba a decir, fila. que es una degeneración, no vulgarización, degeneración intelectual de Hegel. Pero que vale la pena No tomar la vulgarización, molestia de ¿eh? ver si hay alguna otra lengua que Yo no, lo he que no leído, sea ¿eh? el español en la que existan estudios sobre el krausismo. No, nada más que en España. Y fue por Giner de los Ríos. Hay uno que no es malo de Enrique Méndez Ureña, Ese yo no lo conozco. que no me acuerdo cómo se titula. Yo no lo conozco. Pero en fin, yo creo que está contestada bien la pregunta. Otra pregunta. Dice, ¿pueden recordar cómo los acomplejados europeos quitaron del preámbulo de la Constitución Europea la mención al cristianismo? Hombre, eso fue Giscard, hombre. Eso fue Giscard d'Estaing. Es obvio, eso Venga. no. Hombre, lo que Empecemos pasa, lo que con pasa es que Gabriel. hay una cuestión previa, y es que eso no se puede considerar una constitución. O sea, para que, Claro que no lo es. para que haya una constitución se requiere previamente la Bueno, llamémoslo el estructuración Tratado de de Lisboa. un sujeto constituyente. Bueno, el Tratado de En realidad, Lisboa, nunca. que fue el preámbulo No, al el Tratado de Lisboa. Lisboa era un tratado, y esto Exacto. es una trampa, como se hizo Eso aquí es. con la Constitución Eso es. Española, que es una carta otorgada. Ahí prácticamente, yo no sé, es colectiva y eso, ¿cómo habría que llamarlo? Yo creo que es un ejemplo. Eso fue una obra personal de Giscard d'Estaing. Bueno, de Que quién fuera. El preámbulo. afortunadamente se cargaron, Se se cargaron. cargó el electorado Hombre. francés, precisamente. Y hubo el referéndum. Entre otras cosas porque ellos sí conocían a Hombre, Giscard sí. d'Estaing. Pero Giscard d'Estaing, que era un cara dura, es uno de los que ha hecho más daño a la Unión Europea, Y los diamantes de Bocasa. insistió Cuidado. y pidió que se volviera a presentar otra vez Exacto. la Constitución hasta que saliera, literalmente, hasta que saliera aprobada. No, Giscard. Lo es cual que tiene... ese, para que lo recuerden, los que no vivieron en Vive esa todavía, época, me parece. fue lo más famoso que hizo en su vida, fue decirle una De Gaulle. campaña electoral diciéndolo de Gaulle, oui, mais. Ese oui, mais es la máxima expresión de inteligencia que hizo Giscard Lo d'Estaing. único memorable de Uy, Giscard es el rumor prácticamente La consolidado Bocasa, de los de que diamantes. durante mucho tiempo fue el amante de Brigitte Bardot, Eso- lo cual bueno, eso implica sí. un buen gusto Pero envidiable. eso era respetable. Hombre. Pues es lo que digo, que es lo único memorable de Giscard. Y de los diamantes de Bocasa. Eso ya es menos memorable. Memorable.
Le llamaban el caballero andante, ¿cómo dicen los franceses? Chevalier, de los que persiguen a las mujeres. La expresión francesa. Sí, hombre, por Dios. No sé, pero en todo caso, si lo de Bardot es verdad, yo No, ya ahí ya no. no oculto mi envidia. Ya está, claro. Muy bien, Yo otra lo dudo pregunta. porque Bardot no tenía mal gusto. Otra pregunta. No, él mismo era elegante, de manera de vestir, tenía refinamiento, pero era un Pero vanidoso Bardot. vacío, a pesar de que sus estudios habían sido buenos. En la corte. No, tonto no era. Que no, Lo que que pasa no es que era sé, que un no sé. vanidoso y un frívolo tremendo. Era insufrible, pero Sí. es otro problema. Muy bien. Otra pregunta. ¿Hay en Hegel antecedentes teóricos del totalitarismo? Todos. No. Todos. Exagerado, pero un momento. De Hegel han salido dos corrientes políticas, no filosóficas, porque la filosofía de Hegel es totalitaria, la filosofía, porque No, hablo de la filosofía, no la No, política, pero es que Hegel... hablo no del se- pensamiento. Pero es que a Hegel no se le entiende como filósofo, sino se le entiende como teólogo. Teólogo luterano. Bueno, pues, luterano. sí señor, bueno, pues de La acuerdo. Iglesia pertenece al Estado. Está dentro del Estado. Bueno, pues es categórico, Por eso es como una religión. ¿bien? Ya, bueno, pero eso no es totalitarismo. Y salen exactamente, dos es corrientes, luteranismo. una de las cuales, la de la izquierda, termina en totalitarismo y la de la derecha no termina en totalitarismo. Bien, yo creo que podemos pasar a otra pregunta porque Hay una raíz básica de eso, que es el capítulo sobre la teleología trascendental en la crítica del juicio, que es a partir del cual se configura. Sí, claro. Que es a partir del cual, pero es que el modelo histórico de Hegel se configura a partir de está ahí. Es Kant y Fichte. Pero claro, Es Fichte, pero no Hegel. bueno, No, pero es que Hegel, está hablando- que tiene la en misma- lo que concierne a la teleología trascendental es Sí, que tiene el mismo origen todos, pero Hegel hay que entenderle como teólogo luterano. Sí, Que, Sí, que yo eso nos entiendo muy bien lo que llevaría, dice y es verdad. que eso nos llevaría a una cosa que es verdad y no es verdad, que el origen de la mentalidad del espíritu totalitario es el protestantismo. Lo que pasa es que es completamente absurdo hacer responsable a Lutero de No, Hitler claro, es como absurdo. se- Es la teleología histórica que arranca de la crítica del juicio y cuyo primer manifiesto teórico es la primera lección de Fichte en Jena en septiembre de 1794. Y en los discursos también, en todas partes, pero quiero decir que eso es injusto. Lo que pasa es que históricamente yo creo que es absurdo hacer responsable, hombre, que investigando se busca ahí y tal, pero decir que es Lutero, porque No, eso es- hay eso historiadores que hacen culpable a Lutero Eso es un de, anacronismo incluso brutal. por su antijudaísmo y todo eso, lo hacen culpable de... Eso es fuertemente anacrónico. No, Pero en la pues, biografía de Lucien Ferre, que tú admiras tanto Sí. hoy, está clarísimo que eso es falso. Claro que es falso. Eso es falso. No, bueno, pero sí es que además ha pasado mucho tiempo, que no tiene nada que ver. no, es otro O sea, que mundo. no tiene nada que mundo. ver. Es un anacronismo muy Es un fuerte. anacronismo, pero también lo mismo es Kant, yo creo que es más culpable porque es el que arrasa y reduce toda la nada. A ver, que yo acá le tengo mucha admiración. A ver, dime, a ver. Hombre, porque no se puede conocer la cosa así ni nada, no queda más que valores. No, porque... Que es lo que hace Cohen resucita Sí, los no, pero valores, es que a partir de Kant porque ha arrasado. es donde encuentra la ciencia su fundamento. Hombre. Es la primera vez, es ahí. No. Pero hombre, ¿cómo que no? El conocimiento del fenómeno No. es el objetivo de la ciencia. Del número no, pero el fenómeno sí. La reintroducción de la finalidad en la teleología. No, yo no estoy hablando de eso. Acaba. Digo de la importancia de Kant. Eso está. La importancia de Kant Pero, es pero el Kant respecto a el Kant- por qué es posible el conocimiento. Es el que eso Kant- es increíble. el Kant que marca a los que serán los grandes idealistas a partir de la década de los Sí. años 90 del siglo Eso- XVIII, eso es de- ese de la teleología trascendental, no es otro. Es la crítica del juicio lo que Sí, está pero yo no aconteciendo. estoy hablando del Kant general de toda la obra. Yo estoy hablando nada más que él da seguridad a la ciencia porque se ocupa de los fenómenos. Y una referencia bibliográfica interesante Dímelo. que yo creo que es muy recomendable para quienes quieran analizar ese engarce entre el idealismo clásico alemán y el nacimiento de los totalitarismos es el fantástico libro de Vladimir Yankelevich. ¿Cómo se llama? Este es un polaco, ¿no?
uy, Es un francés ya. es un francés, es un judío ruso ya sé, ya sé. que exilió en Yo Francia, lo conozco, no, toda no cuya sé quién familia es. fue exterminada durante No, sí. en He los oído campos hablar de de él. No sé si concentración. fuiste tú como hablaste aquí un día. Yo he oído No, hablar, pero yo no lo he leído. Me suena vagamente, pero no me acuerdo. No, es un autor mayor, o sea, Debe ¿Tú lo has ser de leído? los años 20 o 30 que va. más. Muy reciente. Yankelevich debió morir muy al final de los... No, ¿qué dices? Yo creo que ya a final del siglo XX. Muy anterior. Es anterior. ¿Eh? Anterior No, siglo XX. final del siglo XX. No, que murió a finales del siglo XX. Ah, No hace recuerdo poco. la fecha ahora mismo, Hace poco. Estaba yo. pero la obra de Yankelevich es sobre todo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Eh, En los años 50, ¿no? desde los años 40 ya, pero los años 50 sí. Eso es lo que te he preguntado, desde el año Me suena, 50. pero no sé. Y efectivamente los análisis de Yankelevich sobre el idealismo clásico alemán son Muy magistrales. buenos, muy certeros. Y ahora, ¿Sabes que fue el padre de Yankelevich quien tradujo prácticamente a todos los idealistas al francés? Pero ya sé yo, si eres tú el que me ha hablado de él. Sí, ahora me acuerdo que tú el que me dijiste esto de la traducción al francés. Fuiste tú. Y toda la familia acabó liquidada en los campos. Entonces, Vladimir Le ha contado su vida, sí. siempre cuenta la extraña situación intelectual de un intelectual que desde niño en su casa ha hablado simultáneamente francés, alemán y ruso, que ha tenido toda su formación en alemán y que dice, después de la Segunda Guerra Mundial, no ha podido volver a leer una sola palabra en alemán. hay una discusión que te hablaba antes sobre Francia, sobre el alemán, como que es disparatada. Pues podría ser que el idioma alemán es el culpable de todo. Cosa que es disparatada. Se entiende por la configuración de la lengua como espacio de mitología, que como tú sabes nace en el fichte Sí. de los discursos nacionales. Eso es romanticismo. Ahí es donde vamos. A los discursos ya Kant. Porque Kant en la antropología también habla de eso y en algún otro sitio. Este Simonet es el que anda predicando, parece que es el que anda predicando. Se puede hacer responsable al idioma o el idioma es. Bien, pasamos a otra pregunta. Pasamos. Vale. ¿Tienen algo que comentar sobre la detención de Javier Castro Villacañas por manos limpias? ¿Cómo? Si tienen algo que comentar sobre la detención de Javier Castro Sobre Villacañas. la detención. Sí, detención. Sí. Yo llamé cuando estaba detenido el mismo día, fue puesto en libertad, no se le ha puesto ninguna fianza. He llamado muchas veces a su teléfono, no me ha respondido, no lo sé. ¿Y tú sabes algo o no? Sé, porque estuve en el funeral el otro día, que me olvidé de decirlo. Que ha muerto el padre. Ha muerto su padre. Se lo ha juntado lo del padre, que ha muerto, estuve en el funeral. No sé. Yo lo que sé de este Hace 2 asunto, días que me llevó mi hija. lo que sé es que era director profesional, como periodista, y en esa condición ha compartido en las televisiones en Telemadrid con mucha frecuencia, porque era director de un periódico editado por Manos Limpias. Y él estaba a sueldo. Él no tiene nada que ver con Manos Limpias. Yo tengo la impresión de que Manos Limpias ahí ha sido víctima, tengo la impresión, por lo que he oído, ha sido víctima también de Ausbank, me parece que es Ausbank. que les ayudaba, pero hacía su negocio. Bueno, no sé. En cualquier Tengo la caso, impresión, no lo sé. yo En cualquier conozco caso, es un ámbito todo el Conozco a Gabriel Castro Villacañas desde hace tiempo, Javier seguro que no. Javier, y yo tengo es un hombre muy honesto y es imposible, yo lo veo imposible que pueda haber cometido ningún acto de inmoral ni de... Yo también. Yo no lo creo y tengo fe en él, pero quiero hablar con él y no puedo. Es verdad que está complicado porque todavía tiene que presentarse cada 15 días, pero digo, es porque él estaba a sueldo, ganando un sueldo como periodista. Y he tratado de conocer más detalles, lo llamo continuamente, porque es mi deber, es amigo mío. Y yo tengo que dar la cara por los amigos en todas las circunstancias, porque no soy como otros. Pero no me responde, es que no responde nadie al No teléfono. es que responda a nadie. No lo sé. No se puede. Así que No sé la razón, pero... cuando sepa algo, o ya lo traeré aquí para que lo explique él.
si quiere. Pero si no quiere, lo obligaremos, vosotros le obligaréis a que explique. Otra pregunta. ¿Qué objetivos tiene el sionismo y cuáles son sus principales actores en la actualidad? ¿Cómo, qué objetivos tiene el sionismo? Bueno, aunque aquí hay una persona, ¿y qué más? ¿Y cuáles son sus principales actores en la actualidad? Actores del sionismo. Bueno, aunque aquí hay una persona que conoce muy bien lo que es el sionismo y que está sentado a mi izquierda, yo adelanto de que el sionismo no tiene nada que ver con lo que la gente cree del sionismo, pero nada que ver. Así que, en primer lugar, quiero deshacer que la palabra sionista no quiere decir imperialismo judío. No, eso es otra cuestión. Y se sabe el origen, la palabra, el concepto, pero le pido a Gabriel que nos explique, si quiere, el origen. Es muy sencillo. El sionismo es la forma específicamente judía de los nacionalismos del siglo XIX. Es decir, Sí, es un nacionalista. Es el nacionalismo, Claro. es el nacionalismo de los judíos europeos en el siglo XIX, que viene regido por los primeros elementos de un rechazo social que rompe las ilusiones integracionistas que hasta ese momento habían primado en la comunidad judía. Yo diría que el proyecto sionista, que naturalmente, como sabidos, nace con Herzl y que está ligado al trauma que supone para la sociedad judía el caso de la represión de los oficiales judíos. Habla del anterior, antes de la creación de Israel. No, sí, en la Primera Guerra Claro, Mundial. en la Primera Guerra Mundial. Y ¿Dónde reprimió Jacques de la Zola. Primera Guerra Mundial? ¿Perdón? ¿Dónde fue La represión. No, lo que sale a la luz con el artículo de Zola y de la situación de los oficiales y la situación de los oficiales Sí, del judíos. ejército francés. Porque en Alemania en la Primera Bueno, fue Guerra una Mundial, versión. pero- Yo sí que quiero añadir pero algo, lo que- Gabriel, antes de que siga, Sí. un segundo. Es que me recuerda, el affaire Dreyfus me recuerda el affaire Calas con Voltaire, Sí, bueno, pero claro. que no tiene nada que es otra ver. época. Pero es para decir, cuidado, que hay asuntos que no tienen nada que ver, que no son originales, sino que es las diferencias de religión que ocasionan injusticias monstruosas que generan, y una de ellas y que es el generan sionismo. un estado de locura. Y una de ellas es el sionismo. No, Ahora ya, pero bueno, perdona. el sionismo existe antes, pero se cristaliza, No cristaliza. en torno a eso. Hablo de moderna. Y yo diría que como movimiento el sionismo se puede considerar cerrado con la constitución del Estado de Israel. Israel. Sí, porque Y no que es por lo imperialista. Y que por lo tanto en este momento el uso del término sionismo es fuertemente metafórico, es fuertemente... No, yo te digo, con el sionismo se quiere expresar un conato de gobierno del mundo, o privado, de orden privado, donde los judíos son los que tienen la predominancia. Bueno, eso se llama antisemitismo. Sí, pero tiene su nombre. eso Tiene su nombre, eso tiene su canon en los... No, pero hay que decir que son mentiras, es una fabulación. Los llamados protocolos de los hombres de Sion, Sion. y sirvió, entre Pero otras es cosas, Es falso, claro. hombre, claro que es falso. Y sirvió como coartada para que los... Es que en eso yo los- quería insistir porque desde el punto de vista político lo que interesa es Para que el decir que todo eso nazismo- es falso. Y sirvió como coartada para que el nazismo alemán pudiese eliminar a Actual 6 como actuó. millones de personas gratis. Pero hay una pregunta. ¿El sionismo réplica no es también religioso? ¿Sustituye como los Absolutamente catalanes? laico. El nacionalismo sustituye Pero claro, por el nacionalismo, la religión. absolutamente laico. Es la religión nacionalista. El sionismo es absolutamente laico. La De religión ahí política. de ahí que los sectores religiosos dentro del judaísmo Tengan hayan antipatía. sido siempre muy refractarios Pero contra el Israel Tienen sionismo, antipatía. y que hoy por hoy dentro de Israel el sector más contrario a la existencia del Estado de Israel esté formado precisamente por los Precisamente, integristas religiosos, precisamente por hoy, por la gente de Mea Shearim y de todo Gabriel, el como núcleo. este tema te interesa mucho, pero hoy es recientísimo, parece ser que Netanyahu, que procede
de la parte laica, es decir, se ha acercado y busca la alianza ahora con la extrema expresión religiosa de Israel. Eso está en noticias de estos días. Pero es que se confunde. Se habla de extrema derecha religiosa de Israel sin distinguir entre sectores. Hay sectores religiosos que pueden estar integrados Porque Netanyahu es plenamente derecha, conservador. en la derecha política, en la derecha conservadora, pero lo que estamos hablando de las corrientes de ortodoxia religiosa estricta no están ni derecha ni en izquierda. Sí. Están en contra del Estado de Israel porque consideran que la proclamación de un Estado bajo forma de república que no sea el Estado, que no sea el reino restablecido por el Mesías, es un sacrilegio. Por eso los rabinos integristas de Mea Shearim apoyan las posiciones más extremas de las posiciones palestinas en cuanto a la destrucción del Estado de Israel, porque consideran que el Estado de Israel es un Estado blasfemo. Sí, lo conozco. Es que Pero es una minoría muy pequeña. Hombre, muy pequeña, que hay que estar como una cabra. Hay que estar como una cabra y tener un rostro como un armario. Porque claro, Pero la noticia que dicen los periódicos es que Netanyahu se ha aproximado a estos. A esos no, porque es imposible. Lo que pasa es que la prensa española... Pero no leáis los periódicos. Claro. Pero hombre, ¿qué voy a hacer? Tengo que comentarlo a mis amigos. La prensa española utiliza una designación genérica para hablar de la derecha religiosa. Sí. Y la derecha religiosa en Israel son media docena de grupos distintos. Eso. Muy bien, otra pregunta. Para mí hay un tema interesante A ver, que todo lo que está pasando desde hace tiempo, sobre todo desde el protestantismo, y ahora lo confirmas tú con eso que acabas de decir, lo confirma Gabriel, es lo que está detrás de todo, es el problema del reino de Dios en la tierra, Claro. sea el reino del Mesías, sea el del Padre Nuestro, sin ir más lejos. Es lo que hay detrás del socialismo, detrás de todas las ideologías, detrás de todo el modo de pensamiento ideológico. Además, que ¿tú te acuerdas de lo que nosotros denominamos siempre como el más antiguo programa de sistema del liderismo clásico alemán? Es decir, el borrador aquel redactado por Hölderlin, Hegel y Schelling cuando estaban en que acaba precisamente con el llamamiento a que un más grande espíritu tendrá que sernos dado para que el reino de Dios... Si es que es eso. Fue redactado por los tres. La copia que se conserva... Luego Herder se separó, Pero está redactado por los tres. Pero por eso decía yo que es que Hegel no se entiende, es como teólogo. Pero claro, luterano, ¿eh? en cualquier caso, para que nuestros oyentes no se desvíen, quiero decir que es verdad. El paralelismo no, más que eso, las raíces religiosas de lo que están hablando. Pero para nosotros, para mí y para vosotros, en tanto que milicianos civiles de la libertad política, eso no nos interesa, porque esos son fundamentos explicativos del origen de las ideas. Pero la política es política de poder, acción de poder, y lo único que nos interesa aquí no es la religión, nos interesa el poder. Bueno, eso te interesa a ti. Creo que a Dalmacio y a mí la política no nos interesa nada. Por eso nos trae... Yo soy ateo político, eso le he dicho muchas veces. Ya somos dos. Yo creo en la libertad política colectiva. Sí, pero es que la ley, es que habría que diferenciar la civilización occidental, cultura y civilización occidental, que incluye Sí, Rusia, cultura y todo el mundo civilización. cristiano, de el resto de las culturas y las civilizaciones, que están determinadas por la ley que enunciaba Ranke, que alguna vez lo hemos hablado y tú estabas de acuerdo, no te vuelves ahora atrás. No me volveré atrás, venga. No, ya verás cómo no me vuelvo atrás. Ya verás. Que es la ley de la dialéctica entre el poder espiritual y el poder temporal. De eso lo acepto. Que es la ley fundamental de la cultura De y eso la lo acepto. civilización europea. Y eso hay René Girard, que lo dice mucho más claramente, de otra manera, Pero si de eso yo no reniego. Quiero decir No, si ya lo sé. que ese fundamento religioso Pero de la política siempre lo he afirmado yo.
Ya, pero es que precisamente la mayor garantía de la libertad política es esa ley. Porque es verdad que a veces el que se pasa es el poder temporal, el que se pasa es el poder espiritual. Pero siempre hay uno conteniendo al otro. Es lo que hace Sí. posible la libertad política. Sí, pero las categorías intelectuales del imperio y el papado, eso, no son hoy operativas. Hoy opera, Porque la iglesia se ha retirado. De sus el cuarteles, fenómeno es que hoy, no se sabe a dónde. sí, Sí, a la misericordia infinita, sí, que es como desde la luego, tolerancia la infinita Iglesia de la- Católica de del Papa liberación actual se ha infinita de retirado, Hamlet. eso no hay duda ninguna. Pero ¿cómo se ha retirado? Estando al lado de los poderes, Porque el Estado la ha retirado. ahí está. Y porque Está al no lado, sabe, claro. y porque no se entera lo que es el Estado, ni lo que significa el Estado, ni nada de eso. Es que Dalmacio lleva un tiempo combatiéndome sin cesar. Eso está bien, los Pues ya amigos, lo sé. los Y ahora- amigos están para eso. Y ahora vienes tú Porque para estás en la edad apoyar. de aprender, hombre. Pero ahora vienes tú para que ya sean 2 contra 1. Porque ahora, Pero son más pequeñitos. hombre, yo soy más alto porque, Pues eso. No, porque me he puesto un cojín. Os voy a contar a propósito lo que cuenta Montaigne en su viaje por Italia. Es invitado por Francisco I, duque de Toscana, puesto por Carlos V, la familia. El Colme no era pariente lejano de los Médicis, pero él no es un Médicis. Pero bien, cuenta Montaigne que le invita a comer Francisco, el duque, casado con la bella Alba, no, bella Blanca, la bella Blanca, pero se me acordaba Alba y no, es la bella Blanca. Una historia preciosa, una mujer muy bella, hija de un hombre muy rico de Venecia, del más rico de Venecia, que el padre la tenía escondida por miedo a que se enamorara o se casara. Estaba en el palacio, en el último piso. Como no veía a nadie, llegó un aventurero de Florencia, nada, buscando, y se enteró de esa leyenda. Y se fue todos los días a las 6 de la mañana, antes de que saliera el sol, porque le habían dicho que esa bella Blanca bajaba a recoger la leche por la parte trasera del palacio que no daba al canal. Bien, y allí se quedó, y como ella era el único hombre que vio, se enamoró de él, del aventurero, y se escaparon. El padre puso una fábula de precio y movilizó todos los príncipes a buscarlo por todos lados. Y huyeron en un barco y aterrizaron. Y él volvió a donde él era, a Florencia, y se esconde. Llega la noticia de que en Florencia está escondida la bella Alba, que tenía fama en toda Italia, y el padre buscándola. Y el rey, que era el duque, que la manda a buscar, la encuentran y se lo invita, y el aventurero que se casó con ellos, que era un florentino, el rey lo colma de honores, y se lo cree, que lo que estaban buscando era su mujer, él se lo cree y ya tiene pretensiones totales, y Francisco manda asesinar. Todo esto es real y está contado por Montaigne, y además es verdad, porque yo además lo he comprobado en otras historias. Y lo mata, y se casa el rey se casa con la bella Blanca. Bien, el hermano, la historia es tremenda. El hermano de Francisco, uno de los hermanos, es Fernando, que luego fue papa, un Médicis, fue el papa León X. ¿Verdad? Y ¿verdad qué historia? La bella Blanca tiene miedo, figura en medio de la corte de Roma y del Vaticano. Y tenía miedo que la asesinaran. La madre del rey era una española, era Leonor, la de Aragón, era la madre del rey. Y es que está complicada en la historia que voy a contar. Blanca, y se inventa, para salvar la vida, inventa que está embarazada, que va a tener un hijo. Y aquello conmocionó a la corte, porque eso implicaba herencia, todo distinto. Y Fernando el Papa, el que fue futuro Papa, que era cardenal, sospecha que ahí hay un fraude, que eso no lo cree. Entonces ella llega a fijar, para despejar todo, el día, que está embarazada, y el día del parto, finge unos dolores, y se esconde en la cama, metida. Y el astuto cardenal se planta con la Biblia
delante del pasillo, paseando delante del cuarto de la parturienta, dando voces y gritos de dolor, y él paseándose con la Biblia. Hasta que llega un monje, un fraile, de manga anchísima, y de hábitos más anchos todavía, y claro, llega, ve allí al cardenal, antes de entrar, iba a entrar en el cuarto de la parturienta, y el cardenal, que se teme lo que va a suceder, le da un abrazo, y un chillido, lo respeto, que llevaba el niño. Bueno, entonces... Vamos, que el que estaba embarazado era el monje. Sí. El escándalo, ya podéis figurar lo que hay. Pero ahí no termina la historia, ahí comienza. Entonces, no se sabe, no cuenta Montaigne lo que pasa, descubierto el fraude. Pero sí que cuenta el final. El final es que antes la familia, esta Medici se las trae, porque Cosme el Medici, el fundador de la dinastía, que es Cosme I, que puesto allí por Carlos V, tenía un carácter muy irascible y tenía varios hijos. Uno de ellos se llamaba Don García, de nombre García, y era el más pequeño. Y un día de caza va Cosme, el rey, con su hijo Cosme, y matan un antílope, un venado. Y García, el niño, el hijo, que era el hijo menor, dice que lo ha matado a él. Y su padre dice así, ¡pum! Y le pega un tiro y mata al hijo. Y ya está, un hijo enterrado. Uno menos. Uno menos. Y Leonor es la madre española de Aragón, de la corte de Aragón. Entonces ahora vuelvo. Blanca, como está abochornada, avergonzada, tratando de ganarse el favor del cardenal, insiste a su marido para que invite a una cena al cardenal. Y el marido lo invita. Entonces la Blanca prepara una comida excelente que ella solamente la hacía para invitar por todo lo grande al cardenal. Lo invita. El cardenal, que era tan astuto como cuando estaba delante de la puerta, le sirve el plato y dice que no, que pasa, que no lo toma. El hermano suyo, Francisco, avergonzado ante que su hermano estaba rechazando un plato que había guisado ella personalmente, su mujer. Le insiste, ¿esto qué es? ¿Pero qué hace? Dice, no, es que no tengo ganas. Entonces el hermano, avergonzado de que su mujer sufriera, como se dice en español, semejante feo, pues por no hacerle un feo, aquí se ríen porque esa frase tiene ya tradición entre nosotros, para no hacerle un feo, el rey le dice, venga, nada, me lo tomo yo. Figuraron la cara de espanto de Blanca cuando ve que su marido, el rey, coge el plato, y entonces ella no tiene más remedio que servirse y tomárselo también. Bueno, en el mismo día mueren el rey, el rey, ella, y al día siguiente muere Leonor, de horror de todo lo que está pasando en su casa. Y están enterrados en Florencia, juntos en la misma, no juntos en la misma monumento funerario, están en la misma fecha muertos Francisco, Blanca, al día siguiente Leonor, y antes el hijo. Esa es la familia Medici. Bien, perdonad la historia, pero estoy seguro que os ha divertido y sobre todo que esto está contado por Montaigne. A propósito, porque si no, no sería por qué he contado esto. Porque cuenta Montaigne lo que le extrañó, que es cuando le invitan a cenar, el duque, que era el rey, el duque, estaba sentado en la mesa, una mesa horizontal, no uno enfrente de otro, sino como si estuvieran público en un teatro. Y que el rey estaba sentado en un sillón muy alto. Entonces, por eso me he acordado cuando he dicho, yo estoy más alto, porque he metido un cojín. Yo tengo otro. Pero mira, todavía hay diferencia. Además, yo hago así cuando estoy a tu lado para a ver si te acomplejo un poco más. Pues no. Y me dejas de atacar. Sacarme diferencia a mí no tiene mérito. No, no, eres más alto que Allá él. tú. Eres más alto que él. Bueno, y cuenta Montaigne como entonces era la mayor estatura comiendo el rey. Y luego la reina, y luego los comensales invitados a un nivel más bajo. Eso ha sido la anécdota. Debe ser. Como debe ser, claro. Otra pregunta. Porque es divertida la historia, bueno, divertida, menuda historia. Y luego fue el Papa, el cardenal. Bien. León Díaz. Pero me he dicho Pero que tú le no estaba das muy un bien lo de plato ser para papa. comer. ¿Cómo? Una diferencia que tú no traes aquí un No, hombre, no, sí he plato traído. para comer. No, traigo platos para comer, pero no están envenenados. Yo antes he traído Bueno, eso quién sabe.
Hombre, tú, si es que me llamas reaccionario, es que tú no lo sabes. Ya veremos los Es que resultados. demuestra que yo soy reaccionario. Eres Y claro, reaccionario. nuestros amigos protestan. Si, hombre, si nosotros somos seguidores de don Antonio, ¿cómo Dalmacio nos llama reaccionario? Hombre, reaccionar a las cosas tampoco está tan mal. Eso dice él, que reacciono. En fin, Es una ley de la física. sí, la reacción, no, él dice de la química. Dice la reacción química es creadora. No te ofendas. En fin, venga, otra. Bien. La incapacidad de las partitocracias conducirá a Europa a regímenes totalitarios. Ah, perdón. La incapacidad de las partitocracias europeas. Espérate, lee, Elena. Oye, es que tienes que aprender a leer. Pero bueno, Antonio, ¿qué cosas dice? Y a Elena también se lo digo. Sí. Es que si no se pronuncia, ten en cuenta que va dirigido a otros y eso no tienen experiencia de leer en público. Que hay que... A mí también me enseñó. ¿De verdad? Sí. A ver, Agustín López dice, la incapacidad de las partitocracias conducirá a Europa a regímenes con tintes totalitarios. A Europa le quedan 2 generaciones, o sea que no hay que preocuparse No, mucho sobre la primera ello. pregunta, ¿a qué Europa te refieres? Si esa es una idea de Europa, es una cosa. La Unión Europea, otra. Y dentro de la Unión Europea, la zona euro, otra cosa. Entonces, primero, si puedes responder ahora sobre la marcha Sí. y que nos diga, Agustín, ¿a qué Europa te refieres? Porque la Europa que conocemos, A la Unión Europea. eso es distinto. La Unión Europea que incluye, hay una zona europea, hay una zona euro de 19 y una Unión Europea de 28. Y es que, claro, hay que saber que por venir en la zona. El euro, a ver, Agustín, dinos Agustín, a ver. A ver, hay que esperar, que es que va con Sí. un poquito de retraso a veces. ¿Ah, sí? No, hombre, yo creí que esto te lo daban rápido. Voy haciendo otra, si no, mientras tanto. Sí. Pues, Bueno, seguimos. bien. Esta la pregunta nuestro amigo José Luis Alcolea, el teleco. Hombre, este sí. Uno de los telecos. Este es un ingeniero de Dice- telecomunicaciones. Venga. Buenos días, soy José Luis Alcolea. Tengo una pregunta para don Antonio. En los artículos del Federalista, tanto Madison como Hamilton hablan constantemente del bien público. Llegan a decir que es el supremo objetivo de cualquier forma de gobierno, pero además de usar el término bien público, utilizan otros como bienestar general, interés general, bien común. La pregunta es, ¿cuál de estos términos es el más correcto? Bien, conozco muy bien la pregunta, conozco bien el origen. Hasta Rousseau, lo que predominaba, el único término que había útil para designar ese bien público era creado por la Iglesia Católica. Y se Santo Tomás y antes se llama bien común. Pero Rousseau sustituyó, luego Dalmacio va a intervenir, pero luego sustituyó Rousseau por el bien general. La sustitución de común por general, Rousseau la debe a Malebranche, que al comentar las ideas generales de la providencia de Dios, dice que actúa por medio de ideas generales. Esa idea impresionó muchísimo a Rousseau, y por eso Rousseau quitó la idea, puso voluntad y sacó la voluntad general en lugar del bien común, porque ahí voluntad no es la voluntad como un órgano distinto. Ahí lo que expresa es una idea del bien común, que es la utilidad social para los ingleses. Pero en fin, metafísicamente la idea de Rousseau es poética. Entonces, como en América no tuvo influencia Rousseau, sino que tuvo Montesquieu, a diferencia de lo que sucedió en la Asamblea Revolucionaria Francesa, donde expresamente, al principio, nada más que no llevaba ni un año, cuando ya se expresó allí claramente un diputado que Montesquieu estaba anticuado y que Rousseau era la modernidad. De ahí que fuera Rousseau llevado al panteón, era el dios. Eso no tuvo influencia en Estados Unidos. Entonces, en la Constitución de Estados Unidos y en los federalistas, emplean la palabra bien público, que es muy buena, porque es mejor expresión que bien común, el bien público,
y es distinta del bien general. Es decir, que significa lo mismo que bien común, que bien general. Es una manera de designar lo que es el bien, que no es lo que persigue la ley privilegiada, sino que la ley, cuando se da en general para todos, está presidiendo la idea del bien común, cosa imposible, porque eso es mi opinión. Ya no, hasta ahora he hablado de lo que se entendía entonces por bien público, que para mí es una expresión mejor que bien social, bien general, bien común. Bien público me parece la mejor. Y yo pongo siempre un ejemplo para ver cómo ni siquiera la unanimidad puede ser criterio para Rousseau de la voluntad general. Lo rechaza expresamente. Porque por eso para Rousseau lo importante de un parlamento, de una unión, no es la votación, aunque él defiende la democracia directa, pero hace mucho hincapié que una votación no expresa en lo que es la voluntad general, que para ello hace falta deducirla de la deliberación. Es decir, si una votación sin deliberación no significa nada. Y si hay diferencia entre la deliberación, donde ha aparecido, ha asomado la idea de la voluntad general, luego la votación no la refleja, hay que dar preferencia a la deliberación. Son palabras literales de Rousseau. Así con eso creo que he respondido. Que eso no tiene influencia ninguna en el federalista. Muy bien, ya no Pero ahora, Dalmacio quería decir algo. Es que en inglés public significa prácticamente común, como en latín. Sí, pero yo También. sí, también Porque es verdad. además Bueno, está bien. Porque además en Norteamérica, en inglés, bueno, en Norteamérica Sí, y es en verdad. Inglaterra, no hay diferencia entre lo público y lo privado como estamos acostumbrados, Claro. donde hay estados. El estado es lo público y el resto lo privado, en principio. Pero en Inglaterra, como no hay estado, y en Estados Unidos tampoco, no hay esta diferencia. Hay el common law, por ejemplo. No hay el derecho público y el derecho privado. Ni moral pública ni privada. Public significa más o menos, como en Común. latín, lo común. Pero es que eso es yo lo veo en nosotros, en nuestro idioma, lo público, el concepto de lo público, me parece que refleja mejor el objetivo de la ley que general o común. Sí, porque la ley, Mejor. porque la Por lo ley, público. Lo digo como jurista. Porque la Traduce ley- mejor el concepto de la ley. porque la ley es estatal, no nace como nace en el derecho de la realidad social. Bueno, tenemos que cortar ya. Ya ha pasado 1 hora y 20 o Qué más. pena, me hubiera gustado seguir con ellos. Y seguiremos. Y además tenemos la pregunta de Agustín que aclarar y hacer el próximo día. Comenzaremos con esa pregunta. La de Agustín. Sí. Muy bien. Muy bien, pues finalizamos. Gracias a todos vosotros por vuestros seguimientos. Muchas gracias por escucharnos y por vernos también a los espectadores de Periscope. Finalizamos el programa de hoy. Esperemos que hayan disfrutado. Pero hoy es nuevo, porque en las sesiones anteriores nosotros no veíamos la pantalla, la teníamos al revés. Y era un ojo Sí. el que nos denunciaba a nosotros, pero nosotros no veíamos. Ahora por lo menos nos vemos a nosotros mismos. No es que Esto sea es la modernidad. no es que sea un placer muy grande verse a sí mismo. No, Pero, en fin, a partir de ciertas edades, más bien es una tortura. muy bien. Muy bien, les pedimos que compartan nuestras emisiones y le den a me gusta. Les emplazamos al programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día.